Estamos en el segundo domingo después de Pascua y el Evangelio de esta Santa Misa se toma de San Juan y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario, el que no es verdadero pastor, como no son suyas, viendo venir al lobo, desampara las ovejas. Huye el lobo, las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así conozco yo al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras que no son de este aprisco, y a las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y será un solo rebaño y un solo pastor. En este domingo, queridos fieles, la Santa Madre Iglesia nos muestra por medio de la Santa Liturgia un gran consuelo para el alma después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra ahora a Cristo como el buen pastor, como un pastor amabilísimo, amante, que ama tanto a sus ovejas que las ama hasta la muerte. Cuando en la teología estudiamos el misterio de la predestinación, que tal vez ya lo han escuchado ustedes, lo han estudiado en el mejor de los casos, es fácil apabullarse un poco. Ese misterio de saber que hay un designio eterno de nuestro Señor, que desde toda la eternidad Cristo predestinó para ser admitidas a determinadas almas a la bienaventuranza. Desde toda la eternidad Dios sabe quién, qué número, porque necesariamente tiene que haber un número cerrado de personas que van a llegar al cielo. Dios desde siempre, como estábamos en su mente, desde siempre predestinó a esas almas a entrar en la eternidad. Y no es a todos, la redención sí es universal. Cristo en la cruz redime a todos los hombres, para que todos tengamos la oportunidad de entrar al cielo, pero no todos entran, y hoy más que nunca, queridos hijos, es evidente. ¿Cuántos se salvan en este mundo? ¿Cuántas personas mueren en gracia? ¿Cuántos hoy cierran los ojos teniendo a nuestro Señor, el dulce nombre de Cristo en su boca? ¿Cuántos en este mundo? Si en tiempos de San Bernardo, mi santo patrón, en tiempos de San Agustín, eran poquísimos. En el tiempo cuando la iglesia era un fiel reflejo del cielo, eran poquísimos los que se salvaban. Decían en tiempos de San Bernardo que uno de cada 100, alrededor de cada 100 alcanzaba la salvación. Hoy ¿cuántos? Y miren que el número era católico. Todos conocían la fe, todos conocían la santa doctrina. Hoy ¿quién se muere en gracia? Si los que estamos vivos, ¿cuántos de los vivos viven en gracia? ¿Cuántos forman parte del cuerpo de la iglesia? ¿Cuántos se salvan? Realmente entonces saber que Dios ha determinado ese número desde toda la eternidad. ¿Quién, si fulano, sutana, por tu nombre, sabe si te vas a salvar o no? Dios ya los determinó, ya sea por el puro beneplácito de Dios, porque así lo quiso, o en atención a que Dios en su eternidad ve cómo cada persona va a usar las gracias que le den esta vida, y en atención a eso la predestina o no. Antes de que exista esa persona, porque Dios ya conoce perfectamente lo que va a pasar. Es como decíamos hace tiempo, que viéramos en este espacio un tablero donde está toda la historia de toda la humanidad, y cada persona, la historia de esa persona, Dios ve de principio a fin, pero esa persona va recorriendo de poco ese hilo de su vida. Y el que Dios sepa que una persona se va a condenar o no, no interviene para nada. Eso no cambia nada, no es que estemos fatalmente obligados a eso, no, imagínense, cualquiera que niegue su libertad solo por el hecho de que Dios sepa si se va a salvar o no, es una estupidez. No es cierto eso. Hoy tú decidiste levantarte, salir de tu cama, venir a la iglesia, tú lo decidiste, no cometer un pecado mortal faltando a la iglesia, pero nadie te obligó. No es que te levantaras y Señor, ¿a dónde me llevan mis piernas? No, hoy tú lo decidiste y estás aquí. ¿Y pudiste hacerlo o no? Lo mismo con todas las acciones, con todos los pecados. Yo puedo decidir perfectamente. Dios ya sabe lo que voy a decidir, pero yo soy perfectamente libre de cometerlos o no. Entonces, el que Dios sepa ya si una persona se va a salvar o condenar, no interviene. No compromete la libertad de esa persona. No condiciona de ninguna manera su forma de hablar. Entonces, hay un número fijo de escogidos, queridos fieles, para el cielo, que Dios sabe que van a llegar. Dios lo conoce perfectamente. Y eso, al estudiar eso nosotros, lógicamente, nos pone en una zozobra. Lógicamente nos llega una duda, una cuestión: Señor, ¿yo soy un predestinado?
¿Realmente tú sabes si me voy a salvar o no? Lo soy. Me escogiste desde toda la eternidad para que llegara al cielo. Evidentemente hay señales de predestinación, que vivamos como tal, como un predestinado. Vivamos como si Dios ya nos hubiera escogido para, no solo para la gracia, para vivir gracia en este mundo, para alcanzar la bienaventuranza eterna. Una devoción tiernísima a María Santísima, el comulgar, el confesarse frecuentemente, el vivir una espiritualidad, una vida espiritual constante, firme, en crecimiento. Esos son señales de que Dios nos ha escogido para la eternidad. Pero nadie sabe. Realmente nadie sabe. Entonces, a esa duda razonabilísima, totalmente humana, de no saber si me voy a salvar o no, si Dios me escogió desde toda la eternidad o no, pone en contraposición hoy, en este domingo, nuestro Señor. A Él mismo se pone en contraposición. Él mismo como un pastor amorosísimo, amantísimo. Ama tanto sus ovejas, que no es un mercenario. Un mercenario que es un asalariado, un empleado. Cuando ve que viene una manada de lobos rabiosos a comerse las ovejas, no las defiende, porque prefiere perder su trabajo a su vida. Pero este pastor, que es nuestro Señor, ya dio su vida, ya dio su sangre, y la volvería a dar por sus ovejas, y lo hace. Sangre le costaba. Y hoy nos recuerda eso nuestro Señor, ante esa duda. Nos recuerda eso: yo soy el buen pastor que te llamo por tu nombre, que te conoce hasta las últimas fibras de tu ser porque te creó, que estabas en su mente desde toda la eternidad. No es que desde la eternidad hemos existido, pero Dios, acuérdense que para Dios en su eterno presente no hay un pasado ni un futuro. Para Dios no, en algún momento no decidió, en tal año, en 1900 y pico, voy a crear a fulano o a sutana. No, desde siempre ya lo sabía nuestro Señor, y estabas en su mente, y desde siempre te ha amado. Estuviste en su plan de redención, estuviste muy seguramente en la mente de nuestro Señor en la cruz. Cuando estaba derramando su sangre, tú estabas ahí. Por tu nombre te vio nuestro Señor. Un Dios, un pastor que tantísimo te ama, de forma tan ardiente, que quiere que le veas, ardientemente desea que le veas cara a cara en la eternidad y que reines con Él. Que una y otra vez te lo vuelve a decir nuestro Señor. Y hoy te repite que quiere que escuches su voz. Quiere que escuches su voz y que seas de su rebaño. Ojo, no se refiere solamente a la iglesia, esa grey que sigue al pastor eterno que es la iglesia. No, dentro de la iglesia haremos injustos, haremos malos, y hay gente buena. Y ese rebaño de gente buena, ese conjunto, lo que llama Cristo su rebaño, ese conjunto de almas justas, de almas santas, que viven en gracia, que se esfuerzan por vivir en gracia, ese es el reino de nuestro Señor, el que se va a salvar. Y a eso nos invita a hacerlo. Y eso tú lo decides. Dios ya sabe lo que vas a hacer, pero tú lo decides. Y la prueba está que Dios quiere. La prueba está aquí y ahora. Que te siga dando vida nuestro Señor. Hasta este momento te siga dando vida, sacramentos, gracia. Que un domingo más se acerque al buen pastor y te recuerde estas verdades eternas. Te dice dónde habita nuestro Señor realmente, su presencia real. ¿Cuál es su iglesia? Te lo dice cuando habla nuestro Señor de que tiene otras ovejas fuera de ese redil y que tiene que congregar. Evidentemente Dios se refería a cuantos que no eran judíos y tenía que atraer a nuestro Señor con su gracia, con su conversión, pero también se refería a los miles de almas que durante los siglos iban a ser atraídos al redil de la iglesia, ese conjunto de santos, y ahí estábamos tú y yo. Nuestro Señor en su eternidad los vio, a todas esas almas que se convertirán en la fe, y te vio a ti, me vio a mí igualmente. Que hace un año, tal vez 10, 20, no formábamos parte del cuerpo de la iglesia. Estábamos al otro lado, su servidor en el modernismo, metidísimo hasta el tuétano ahí. ¿Cuándo iba a pensar que nuestro Señor iba a propiciar los medios para encontrar su iglesia? Una iglesia que en estos tiempos está eclipsadísima, oculta prácticamente. Y que no solamente basta con conocer la iglesia, necesitamos una gracia para convertirnos a la fe católica. ¿Cuánta gente le hemos hablado? Totalmente la situación de la iglesia, la verdad del modernismo, y no se convierten, porque no es un ejercicio mental solamente, es una gracia la conversión, y no lo van a hacer, o van a durar muchísimo tiempo. En varias de hecho pasa, gente en las misiones que escuchan la posición actual de la iglesia, la situación, y se largan, se van 10, 12 años y no vuelven, hasta que Dios con su medio los devuelve a ese redil y le hace fructificar esa gracia en su alma. Pero más allá de cualquiera, veamos a nosotros mismos, que eso hace 10, 20 años no estábamos en el redil de la iglesia,
Y nuestro Señor ha puesto todos los medios necesarios para que hoy estemos delante de su presencia real. Y lo hizo nuestro Señor. Que te ha traído hoy, en este tiempo donde la iglesia está prácticamente invisible. Te ha traído donde se oculta Cristo. Otra vez esas catacumbas de los primeros siglos que estaba en la superficie, nadie veía a los cristianos, nadie conocía. ¿Dónde está ese Cristo del que hablan? Esa secta que le decían la fe católica, la fe cristiana le decían la secta judía, como si fuera un apéndice del judaísmo. Mentira, pero así le llamaban. No estaba visible, no había iglesias, lo mismo que hoy día. No había iglesias en ese tiempo, no había basílicas, cúpulas, estaban debajo de la tierra. Algo muy similar a lo que hoy nos toca, dentro de casas, un lugar por fuera. Acá es una casa, no es una iglesia. Que su servidor de poco, veníamos, mi madre y su servidor, veníamos por la calle y buscábamos cúpulas, buscábamos torres, campanas, no había. A esto nos ha llamado nuestro Señor. Te ha llamado especialísimamente lo que hace con poquísimas almas, para que abreles de las aguas de su doctrina, para que tomes de esas aguas salutíferas de su doctrina, para que consumas al mismo Señor, que sea ese pasto, que sea ese alimento para ti. Esa es la prueba más grande. Y hoy, además, no conforme, te lo vuelve a repetir nuestro Señor. Te lo vuelve a decir, por tu nombre está tocando las puertas de tu alma, y te lo dice de nuevo. Cristo cumple, queridos fieles. Cumple como buen pastor que es. Ahora, la oveja es la que no cumple, ese es el gran problema. Todos somos ovejas, aunque el pastor el obispo sea un pastor, el sacerdote sea un pastor, todos somos ovejas pastoreados por el buen pastor que es Cristo. Y el problema está en que no correspondemos. La oveja se pierde porque quiere. Deja de oír la voz de su pastor, deja de seguir ese camino que ha trazado y se va a otros lugares. Y no es que sea mal guiada, es que quiere perderse esa oveja. Desoyó la voz de su Señor, de su pastor, se alejó de ese camino que ha trazado el pastor y buscó alimentarse con pastos distintos a los que le daban. Se hartó de los pastos que le daba su pastor, no los supo saborear, valorar, hacer vida, no se supo nutrir de ellos, y se fue. Entonces nos invita a eso. Si te has ido, escucha otra vez la voz de tu pastor, que es tu Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero ¿cómo vamos a escuchar? Las ovejas desde que nacen van escuchando esa voz del pastor, la reconocen al toque, saben cómo les habla, para comer, para andar, para congregarse, para descansar. Es maravilloso cómo actúa un rebaño, como si fuera una sola oveja. Es precioso eso, si lo han visto alguna vez, porque reconoce la voz de su pastor. Pero si yo no conozco la voz de nuestro Señor, no sé ni lo que me dice, y lo que sí dice, lo que sí enseña y lo que no, voy a perder, va a perder entonces mi fe. ¿A qué nos referimos? Sencillo. Como decíamos en la mañana, hacemos esa misma cuestión. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos han leído al menos una vez la Sagrada Escritura completa? Al menos una vez en su vida completa la Sagrada Escritura, no fragmentitos, no completa. El Nuevo Testamento siquiera, ¿cuánto? Y no basta lo que me dice el cura el domingo, bueno, sí, yo lo voy escuchando en misa, no, completo, cuando menos el Nuevo Testamento. Y digo, conocer un Dios que se ha revelado en la Sagrada Escritura, que no leo, ¿lo conozco realmente? No bastan estampitas y cositas de piedad, hay que conocer lo que Dios dice de sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro piadoso, que lo arrancaste unos minutos siquiera al ocio, al descanso, a la televisión, al teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a leer una obra piadosa? Si no escucho a Dios revelándose a sí mismo en la Sagrada Escritura, o cuando menos por medio de los santos que nos habla, Cristo, Dios por medio de los santos, hablando sobre el mismo Cristo, de su corazón, de sus palabras, de su espíritu, de sus actos. Si yo no conozco eso, estoy diciendo que sigo una voz de un Dios al que no conozco, y eso es una mentira. Mentira absolutamente. ¿Cómo voy a buscar un Cristo que no conozco? ¿Cómo voy a escuchar y seguir una voz que no conozco? ¿Cuándo fue la última vez que en el silencio de la oración dejamos que Dios hablara hablando? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste al Santísimo? Y ahí en el silencio, en la abstracción de ese mundo, de tus preocupaciones, de tus deberes, de lo que va a pasar mañana, ¿cuándo te abstrajiste y pensaste un poco y hablaste con nuestro Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Y así decimos que conocemos a Dios, que conocemos su voz. Es una mentira eso. Porque no basta estar acá unos minutos, sí, bueno, yo lo conozco, conozco la doctrina por el sermón del domingo. No bastan 20 minutos a la semana, que medio estamos en misa, medio estamos escuchando, luchando por no dormirnos y pidiéndole a Dios que se calle el cura. No basta con esos minutos para conocer la doctrina cristiana.
para conocer la doctrina de nuestro Señor. No basta. Y encima, para que una plática piadosa, un sermón sea fructuoso, no basta con escucharlo con esas malas disposiciones que lo hacemos. Para que sea fructuoso nuestra alma, tiene que el alma ser, para empezar a tener buena disposición, ser pura, vivir en gracia. ¿Cómo Dios va a suscitar fruto en un alma que es una enemiga mortal? En un alma donde está entronizado el demonio por el pecado mortal. Es imposible. Señor, ayúdame, dame luz, dame gracia, fortaleza. ¿Cómo si te hiciste enemiga por el pecado mortal? No se puede, es una mentira eso. Para empezar, tiene que saber vivir en gracia. O cuando menos luchar por vivir en gracia. Ser pura, ser desapegada de lo terreno, amiga del recogimiento, amiga del silencio. Decíamos en la mañana que hay gente, todos conocemos, todos hemos visto, hay gente que les es imposible pasar unos minutos a solas y en silencio, imposible. Incluso cuando están en sus casas tienen que poner un ruido de fondo, la televisión, incluso con tal de que haya ruido en su casa. Lo que sea, el teléfono, viviendo con audífonos en los oídos, jamás tienen un minuto de silencio para abstraerse, para dejar un poco afuera el mundo que ahí está y escuchar la voz de nuestro Señor que es tenue. No es sensorial, no es sensible, evidentemente, es la voz de nuestro Señor que habla del alma por medio del razonamiento, por medio de las potencias del alma. Pero nunca, jamás lo van a escuchar, porque no se hace oír la voz de Dios en un alma que vive apegada a las cosas del mundo, estando acá sentados, incluso estando frente al Santísimo y pensando lo que voy a cocinar mañana, que ahora tengo que salir al trabajo. ¿Cuándo Dios no habla en un alma así? Imposible. Y nunca la vamos a conocer, nunca vamos a poder escuchar esa voz de Cristo, ni lo que nos dicen. No le conozco, es mentira. Porque después pasamos, sí, bueno, me cayó el 20 del sermón, me puse a reflexionar, paso esa puerta y sigo viviendo como si nunca lo hubiera escuchado. Eso no es vida espiritual, es una mentira. Entonces, para que el alma pueda escuchar a su Señor, tiene que buscar primero la voz de su Señor, esa alma. Primero escuchar a nuestro Señor, reconocerlo y hacer vida lo que me dice. Empezar a hacer vida. Por eso dejemos que hable Cristo nuestro Señor. Le pedimos mucho eso, que nos guíe, que nos dé fuerza al alma. ¿Cuándo? Si para empezar no vivo en gracia, si viviendo en gracia llevo una vida mediocre, esperando la próxima vez en la que voy a caer en pecado, a ver cuándo caigo, eso no es camino al cielo, imposible eso. Prepararme para la siguiente caída. La vida espiritual, queridos fieles, del cristiano es un constante caer y levantarse. Como dice San Bernardo, la idea es cada vez caer menos, levantarse más rápido, durar menos tiempo caídos, y cada vez vayan a ser menores, menos graves y menores esas faltas, hasta que lleguemos al punto en el que no haya ninguna falta consentida en el alma. Ninguna falta consentida. La debilidad es otra cosa, pero consentida ninguna. Ese es el fin del cristiano, así se manifiesta el amor a Dios, el no ofender a un Dios que tanto decimos amar. Eso es la santidad. Entonces, si nosotros tenemos la desdicha de apartarnos de ese redil, no de la iglesia, Dios libre de apostatar, pero apartarnos de ese conjunto de justos que viven amando a nuestro Señor, que viven santamente, tratan de vivir santamente. Si nos alejamos, Dios viene, se prometió, se obliga a sí mismo y nos prometió ir a buscarnos. Entonces hay almas que se alejan y no quieren ser encontradas, eso es lo peor del caso. Dios las encuentra, pero no quieren ser encontradas. Se acerca a nuestro Señor y se pone enfrente de ellas y ve el estado miserable en el cual se encuentra un alma en pecado. Cualquier pecado mortal, miserable. Perdida totalmente su oveja, perdió su gracia, perdió su fe sobrenatural. Está cubierta enteramente de las llagas de los pecados que ha consentido, de los vicios que ha tenido. Miserable ese animal, esa pobre oveja, famélica, muriéndose de hambre porque se alejó de lo que le da fuerza, lo que alimenta su alma, los sacramentos, la oración, la meditación, se alejó totalmente. Y aunque no siente ningún hambre en su cuerpo, el alma está famélica. Y le ofrece a nuestro Señor, poniéndose delante de ella, le ofrece los consuelos que necesita. Enfrente de ella, cada domingo, nuestro Señor te espera en el confesionario. Te ve así, se sigue compadeciendo. Te ofrece la Sagrada Comunión, la presencia real de Cristo en el sagrario. Te da ese ungüento que necesitas, que es la oración, la meditación, los medios para arrancar ese pecado que quiso alejarte. Todos los medios que necesitas, te los ofrece nuestro Señor. Y es rechazado Cristo. Otra vez va a ser rechazado nuestro Señor. Otra semana que vamos a seguir viviendo mediocremente. Hoy Cristo volvió, queridos
y fue rechazado. Dios no obliga a nadie. Jamás te va a obligar a levantarte a fuerzas. Jamás te va a obligar a que tomes el remedio forzosamente. Nunca. Pero te lo sigue ofreciendo. Porque esa oveja prefiere morirse de inanición, de hambre, teniendo enfrente el alimento, enfrente de ese alimento. Prefiere podrirse por la gangrena de sus pecados, que sabe que lo va a matar. Prefiere hacerlo. Y eso es justamente un alma de pecado, que rechaza esos auxilios que le da nuestro Señor. Cristo es rechazado de nuevo. ¿Y va a regresar otra vez para su oveja? Tal vez, no sabemos. ¿Cuántas veces lo va a hacer? No sabemos. Tal vez esta es la última oportunidad que nuestro Señor te da para levantar. Por eso no seamos necios a la voz del buen pastor. Otra vez nos está llamando. ¿Qué te hace falta? Conciencia no, sacramentos no, gracia no. ¿Qué te hace falta? Por eso no seamos necios esa voz, no desoigamos la dulce voz de Cristo, que nos invita a dejar de tragar de esos pastos, a dejar de rumiar esos pastos que nos enferman, que saben muy bien. El pecado a cualquiera le produce un placer, cualquiera, el que sea. Por eso lo buscamos. Si el pecado fuera, se mostrara el pecado como es, el daño que nos hace y no nos diera ningún placer, ¿cuál persona se acercaría al pecado? Para algún placer nos proporciona. Así los pastos, aquellos que consumen esa oveja, algunas sí, bueno, les habrá bueno, les habrá agradable, pero no. La va a matar de temprano. Y hoy nos vuelve a invitar a eso a nuestro Señor, a dejar de buscar esos pastos que nos enferman, lo que sea, oraciones, personas, cosas, lugares, juicios, sentimientos, vistas, actos, palabras. Y ya sé que me está enfermando, que está afeando la imagen de Dios en mi alma y eventualmente la va a desfigurar tanto que va a desaparecer. Voy a perder la gracia. Y ahí estoy en vías de condenación. Cuando Cristo me quiere salvar, ardentísimamente me quiere salvar. Por eso sentemos cabeza y reflexionemos esas verdades eternas. Que hoy tenemos todo lo que Cristo nos ofrece. Todavía lo tenemos. Y a tiro de piedra, al alcance de la mano. Por eso no rechacemos esa presencia de nuestro Señor, que no nos da una cosa, se da a sí mismo, su cuerpo, su sangre, su eternidad, el vivir, el gozarle eternamente en el cielo. Se da a sí mismo y él mismo es rechazado. Por eso que no pase más tiempo para empezar a desarraigar de nuestras almas, que Dios fiel es eso que afea mi gracia, afea mi alma, la gracia de Dios en mi alma, o la arranca directamente, para que así, comulgando, recibiendo constantemente a nuestro Señor en esta tierra, su cuerpo y su sangre, que son adelanto del gozo eterno, podamos ser llevados por ese pastor bueno, a donde vive y reina con sus santos por los siglos de los siglos. Salve María, en nombre del Padre y del Hijo